Buenos días. Vamos a analizar los 4 métodos diferentes de pronósticos de la demanda. Vamos a ver más que nada de forma rápida la operación de estos pronósticos en Excel. Tenemos el método simple, el método de promedio acumulado. Tenemos el método de promedio móvil, el cual lo vamos a hacer en dos formas diferentes, y el método de suavización exponencial. Comencemos con el método simple. El método simple se limita a pronosticar la demanda que ocurrió en el periodo anterior. En este caso vamos a comenzar a pronosticar a partir del periodo número 2, dado que tenemos datos del periodo número 1 y no previos a este. Entonces lo que hago es igual a B2. Aquí podemos identificar que estoy solicitándole pronosticar lo que ocurrió en la demanda, que aquí tenemos en B1, en B2, perdón, del periodo 1, que aquí podemos ver el periodo 1 en A2. Bueno, le damos Enter, le vamos a dar doble clic a este puntito verde que me va a permitir arrastrar lo que es puedo arrastrarlo para poder duplicar lo que es la fórmula, que esa fórmula es muy sencilla, nada más estoy dándole igual a tal celda. Entonces aquí podemos identificar que, por ejemplo, el pronóstico del periodo 8 pues es igual a la demanda del periodo 7. Vamos a identificar los errores como una medida de error, el error y el error cuadrado. El error es la demanda, lo que en realidad ocurrió, menos lo que habíamos pronosticado. Vamos a utilizarlo sin decimales en este caso. Bueno, entonces vamos a duplicar esta operación, que fue una resta, de la misma forma, dándole clic a lo verde, y aquí podemos identificar que los 30 periodos ya fueron calculados. El error cuadrado nos va a permitir identificar por medio de un indicador la magnitud del error. No el error real, que es de 4, sino a la hora de que comparamos diferentes errores, entre más grande sea el error, mayor será el valor del error cuadrado. Entonces tenemos que es igual a la potencia de esta celda, que es la D3, el error, ¿no? Entonces, la potencia del error, ¿a qué potencia? Le doy coma, me pide una coma la función de Excel, potencia, abro paréntesis, el número que quiero potenciar, coma, y el número de la potencia, que podría ser 2, 3, en este caso es cuadrado, sería 2. Un 3 sería una potencia cúbica. Entonces tenemos un 2, y es 4 por 4, 16, ahí lo tenemos. Ya lo podemos hacer de forma rápida, dándole clic aquí al cuadrito verde. Entonces, ahora hay que identificar el error promedio. Entonces sería el promedio de los errores. Con la función igual, promedio, aquí me la da Excel, le doy doble clic y me está solicitando un rango de números. Abre paréntesis solo y me está solicitando un rango de números, sería de aquí. Pues selecciono todos los errores, que en este caso son 29 errores. Cierro paréntesis y ya tengo la fórmula. Entonces, el error promedio, entonces en promedio hubo un error de pronóstico de 0.14 unidades. El error promedio también es al cuadrado, pues también es un promedio entonces de los errores cuadrados. Como aquí se pierde la noción de las unidades, pero con la ventaja de que me identifica a mayor error cuadrado, menos certero es el pronóstico. En este caso me maneja un 14.8 de error promedio cuadrado.
Graficamos. Para graficar me pongo en el inciso A1 porque quiero graficar los títulos también. Entonces selecciono demanda y selecciono el pronóstico de método simple. Selecciono los 30 periodos. Ya que está seleccionado el área que quiero graficar, me voy al menú insertar. Me voy a donde están los gráficos, que hay gráficos recomendados. Yo en este caso yo ya tengo identificado el gráfico que quiero. Va a ser uno de dispersión, pero no quiero los puntos solos, los voy a conectar con líneas. Entonces podría ser este, podría ser este, podría ser este o podría ser este. Vamos a quedarnos con este. En este caso no vamos a editar la gráfica. Ustedes pueden editar la gráfica en su tarea. Muy bien, entonces aquí ya tenemos graficado lo que es el pronóstico simple. Conforme avancemos vamos a poder ir comparando la eficacia más que nada de los diferentes métodos. Vamos a avanzar al promedio acumulado. Al hacer un promedio necesito por lo menos 2 periodos, 2 datos, que no puedo promediar un dato solo. Entonces comienzo en el periodo 3. Cuando en el pronóstico simple empezamos en el periodo 2. Entonces promedio, la demanda del periodo 1 y periodo 2. Voy a promediar la demanda histórica y conforme vaya avanzando se irá acumulando este promedio porque irá abarcando una demanda histórica cada vez mayor. En ese caso, para eficientar el uso del Excel, voy a sujetar la celda que corresponde a la primera demanda para no ir arrastrando la función, la operación, porque en este caso sería un promedio móvil de 2 y no queremos eso. El promedio móvil lo hacemos a continuación. Entonces sujeto la primera celda, que es la B2. ¿Cómo la sujeto? Poniéndole signos de monetarios alrededor de los dos valores de la celda, que es columna B, fila 2. La otra no la voy a sujetar para que pueda ser arrastrada cuando yo haga esto. Doble clic en el cuadro verde y podemos confirmar que, por ejemplo, en el periodo número 13 se pronosticó la demanda histórica sin necesidad de hacer la operación múltiples veces. Grafiquemos y a continuación analizamos las medidas de error. Entonces recordemos que es insertar, gráfico de dispersión y selecciono este. Ustedes editan la gráfica en sus tareas, por favor. Se pueden graficar poniéndole nombre al título, colores diferentes a la tabla o incluir los nombres de los ejes y el eje editarlo para que no empiece aquí a la mitad y esta área blanca pues que no aparezca para que se miren más los datos. Eso lo pueden hacer dando clic aquí y seleccionando dar formato al eje, y aquí en los límites pueden poner mínimos y pueden poner por ejemplo 10 o 15 o 14, pues mínimo 15, máximo 15 porque hay valores de 15 en la gráfica. Entonces aquí pues si le doy 10 ya se mira un poquito más y aún así queda bastante campo aquí. Entonces puedo utilizar el 14 por ejemplo. Entonces ahí ya eficientamos más el espacio. Bueno, entonces, pero eso ya es estética. Bueno, como calculamos el error promedio, entonces el error es igual a la demanda menos lo pronosticado. Y el error cuadrado es la potencia de los errores. Potencia del error a la 2. Copio las celdas
Saco los promedios. Entonces vemos que el promedio es de aquí a acá. Entonces tenemos un error promedio de menos 0,49. Tenemos un error promedio cuadrado de 8.6. Lo comparamos con el método simple. El método simple tiene mayor error promedio cuadrado, el promedio acumulado de 8.6, lo que lo hace más efectivo. Móvil 3. El promedio móvil, al ser un promedio, también requiere mínimo 2 datos. En este caso, como es un móvil de 3 periodos, vamos a comenzar en el periodo 4 para promediar lo que se va a solicitar en el periodo 4 a través de la demanda histórica de los últimos 3 periodos, que serían el 1, el 2 y el 3. Aquí no habrá necesidad de sujetar la celda B2, dado que sí nos interesa que esta fórmula se vaya copiando de la misma manera conforme arrastremos la fórmula. Es decir, si yo arrastro la fórmula acá en el periodo 9, me va jalando los últimos 3, porque así fue asignado al inicio. Le di doble clic en el cuadrito verde para que se copiara hasta el último número la fórmula. Entonces ya tenemos pronosticado por el promedio móvil. El promedio móvil es muy bueno para demandas que son inestables o que es más importante los datos más cercanos. Es decir, que lo que ocurrió hace poco es más importante que lo que ocurrió hace un considerable tiempo. Entonces, el pronóstico acumulado es muy bueno para demandas que son estables durante todo el año. Entonces, el error es demanda menos pronóstico. En este caso es 16 menos 23 menos 6.7. Damos clic. Sacamos el error cuadrado. Entonces quedamos que es la potencia. En este caso es 6.7 por 6.7. Nos da 44. Menos por menos, ¿no? Entonces tenemos ahí datos. Vamos a sacar el error promedio. El promedio de los errores. Seleccionamos los errores. Menos 0.07. Seleccionamos todos los errores cuadrados para sacar su promedio. Es igual a promedio, abro paréntesis, de tal celda a tal celda y luego cierro paréntesis. Entonces tenemos un error promedio cuadrado de 10.49 contra un 8.6 y un 14.8 de los otros dos métodos que hemos utilizado. Graficamos. Muy bien. Ya les comenté ahorita en el gráfico anterior cómo editar el eje, por si no sabían, y aquí ya en esta ocasión no lo voy a hacer. En el móvil 5 vamos a graficar menos datos porque vamos a comenzar hasta el periodo número 6, porque si el método es móvil 5, necesito empezar a pronosticar después de que hayan ocurrido 5 periodos. Entonces va a ser el promedio. El pronóstico del periodo 6 va a ser igual al promedio de los últimos 5 datos. En este caso es 21. Damos clic en el cuadrito verde para que se copien las celdas. Demanda menos pronóstico. Me da el error.
error cuadrado, la potencia del error. Potencia al cuadrado del error es igual a potencia número 2 ahí está. Sacamos un promedio. Promedio de los errores 0.10. Promedio de los errores cuadrados. Entonces me da un error promedio cuadrado de 9.46 contra un 10.49. Entonces el promedio móvil 5 generó mayor eficacia a la hora de pronosticar, pero no fue tan bueno como el acumulado, que es de 8.6, y el promedio móvil de 5 queda en 9.46. Por debajo, por encima del acumulado, pero por debajo del móvil de 3 y del simple con mucho. Por último, vamos a hacer la suavización exponencial. Vamos a ver la fórmula a detalle. Entonces dice la demanda futura, que es lo que quiero pronosticar, es igual al coeficiente alfa por la demanda anterior. Entonces aquí vamos a poner demanda anterior más 1 menos alfa por el pronóstico anterior. Entonces en este caso requerimos un pronóstico anterior, no existe en mi plantilla. Lo que voy a hacer para términos prácticos es nada más copiar el valor de la demanda como si se le hubiera atinado, pero no es pronóstico, nada más lo utilizo para poder aplicar la fórmula. En un mundo real sí tendríamos este dato. Calculamos, quiero que se vea la fórmula también, vamos a disminuir un poco. Ok, tenemos la fórmula, vamos a hacerle igual a alfa por demanda. Alfa no lo he llenado, ahorita vamos a determinar, por ejemplo, un punto 30, como lo hicimos anteriormente, y podemos movernos. Entonces voy a ponerlo de una vez para evitar confusión. Entonces un 0.5. Alfa va a ir desde 0 a 1, ¿no? Máximo 1. Bueno, ok, entonces regresamos a la fórmula. Entonces quedamos que es alfa por la demanda anterior, que en este caso obviamente es la demanda del periodo 1. Seguimos la fórmula, más, abrimos paréntesis, 1 menos alfa, que en este caso es H4, cierro paréntesis, y esto multiplicado por el pronóstico anterior, que fue el 20 que tenemos aquí. Entonces el pronóstico anterior lo tengo siempre arriba de mí, de lo que quiero, en este caso arriba de lo que yo quiero pronosticar. Entonces resulta que fue un 20. Voy a duplicar la fórmula. Aquí tengo un error, nuevamente se nos ha olvidado sujetar el coeficiente. Vamos a sujetarlo poniéndole el signo de pesos a H4 en ambos lados, porque esa celda siempre se estaba ocupando. A la hora de arrastrarlo, pues hubiéramos ido arrastrando la celda y no nos hubiera leído datos y hubiéramos tenido errores a la hora de pronosticar. Entonces confirmamos, por ejemplo, aquí en el periodo 7, que al sujetar con los signos de pesos la celda del coeficiente alfa, pues ahí está, ¿no? Siempre, también sigue tomándose en cuenta, pero acá en el periodo que se está pronosticando, en el 7, se toma en cuenta la demanda anterior, que en este caso es el 6, y el pronóstico anterior, que es el periodo 6 del pronóstico, que es el que está aquí en color lila. Entonces sí hicimos, hay que confirmar siempre las fórmulas porque luego nos equivocamos. Bueno, el error no lo vamos a sacar a partir de donde pronosticamos, ¿no? Entonces tenemos que la demanda menos lo pronosticado, aquí nos equivocamos con 4,
promedio, no, perdón, potencia. Si el error cuadrado es la potencia de este número a la 2. 16, 4 por 4, 16. Sacamos con ese clic a todos. Y aquí volvemos a sacar el promedio. Ahora sí, promedio. Para poder comparar, de acuerdo a estas medidas de error, los diferentes métodos. No puse la fórmula. Promedio. Promedio de... Ahí está. 10.62. Alfa, ahí se queda porque es un coeficiente, se utiliza nada más para sacar la fórmula. Entonces, comparemos. La suavización, no he graficado, perdón. No grafiqué tampoco el móvil 5. Vamos a graficarlos. La graficada no creo que haya bastante problema. Para términos de comparación en el video, nada más voy a por comparar ahorita las puras gráficas. Después de ver el desempeño de las medidas de error. Vemos, ok. Ahí tenemos, ¿no? La suavización exponencial, vamos a ver qué tanto cambian. Suavización exponencial. Veamos los datos, las fórmulas de forma visual. Suavización exponencial. Móvil 5. El color naranja obviamente es el pronóstico. Móvil 3. Acumulado, que es muy particular el acumulado. Simple, ¿sí? Que es un vivo espejo del atrasado, ¿no? En paralelo de la demanda. El acumulado que se cuesta. Y los móviles que empiezan de acuerdo al número de periodos, de atenuar un poquito más el ruido que maneja el simple, ¿sí? Y se empiezan a parecer más a lo que es la demanda real. Suavización exponencial, el coeficiente me va a permitir manejar diferentes, en la misma operación, manejar diferentes simulizaciones. Me permite poderlo modelar. Entonces, vamos viendo el error promedio cuadrado de suavización exponencial es 10.62, es bastante alto. 9.46 en móvil 5, 10.49 en móvil 3, se parece mucho a suavización exponencial. 10.62, móvil 3 sigue siendo mejor. Acumulado 8.6, que es el mejor de todos, porque es el más bajo de los errores promedio cuadrado. Y 14.8 en el simple, que es el peor de todos. Entonces, vamos a modificar el alfa, por ejemplo, a 0.20 y me maneja un error promedio cuadrado de 8.94. Me voy al acumulado y aún así, a pesar de todo, de modificar, aún así sigue siendo mejor el error promedio cuadrado menor en acumulado que en suavización exponencial. Vamos a manejar el 0.15 y me sale el 8.67. Y en acumulado 8.6, vamos a redondear, sigue siendo, es 8.59, sigue siendo mejor. Entonces sigue siendo un muy buen pronóstico, en este caso con esos datos, el método acumulado. Diferentes tipos de demanda van a requerir diferentes tipos de pronósticos. La forma de identificar qué pronóstico es el más adecuado es utilizando las medidas de error. De ahí la importancia de utilizar el error promedio cuadrado y el error promedio para poder identificar cuál es el pronóstico más efectivo. Muy bien. Entonces, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Con eso termina la última corrida de los 4 métodos. Promedio móvil, recuerden que lo hicimos en dos partes. Bueno, es todo. Muchísimas gracias.